Para un mundo perturbado, para una sociedad atemorizada, para una familia desintegrada o para una vida angustiada, existe esperanza. La esperanza es Jesús. Jesús es el camino que nos conduce a la salvación. Él es la verdad en un mundo de confusión. Él es vida para aquel que camina en destrucción. Que Jesús sea tu esperanza y que solo en Él puede estar tu confianza. Bienvenido, está comenzando Libertad sin Límites y como siempre nos alegra poder estar juntos una vez más y listos para poder permitir que Dios pueda hablarnos a través de su palabra. Yo estoy aquí con Biblia en mano porque hoy quiero contarte sobre un asunto muy especial. Hoy vamos a hablar sobre el mayor rescate de la historia y el mayor precio que alguien pagó por rescatar. Sin embargo, hoy, antes de obviamente ir al mensaje de hoy, quiero ofrecerte un curso bíblico en un formato diferente, que es un formato DVD. Se llama Santuario, el camino de Dios. Aquí vas a encontrar 13 temas, donde está reflejado el plan de salvación, obviamente a través del santuario. Ritos, ceremonias, todo apuntaba al sacrificio de Cristo. Y no solamente el sacrificio de Cristo, sino el ministerio de Cristo. Porque no se trata solo de lo que Jesús hizo en el pasado, sino lo que está haciendo hoy en el presente. A veces solamente miramos al Calvario, pero nos olvidamos de mirar al santuario. Hoy te invito para que juntos podamos mirar el santuario. Tú puedes solicitar este curso bíblico, este DVD, a través de nuestro WhatsApp, que es el más 5512 98 100 14 60, pero de una manera más fácil, práctica, simple, es ingresando a estudielabiblia.com. Allí tú puedes ingresar y vas a encontrar este material y otros materiales que van a enriquecer en gran manera tu vida. ¿Está bien? Entonces tú allí puedes ingresar a estudielabiblia.com, vas a llenar un pequeño formulario para que tú puedas ser parte de nuestros alumnos y allí puedes tú disfrutar de este material Santuario, el camino de Dios. Más si quieres tenerlo en físico, aquí también aparece nuestro número de WhatsApp. Un abrazo para ti que estás allí conectado a través de una red social, a través de Facebook, a través de YouTube, para ti que estás escuchando el programa a través de la radio, para ti que estás en una plataforma diferente o tú que estás allí del otro lado mirando la TV. Mi cariño, Dios te bendiga, mi cariño y mi abrazo para ti, que Dios te bendiga en gran manera en todas tus actividades de hoy y que juntos hoy podamos ser abrazados por las maravillosas promesas que Dios tiene para nuestra vida. Vamos a una brevísima pausa, no cambies el canal y ya regresamos. Tú estás en Libertad sin Límites. Nosotros ya acompañamos diversas historias hablando sobre rescates. Y ahí me encanta porque para que exista un rescate, primero necesita alguien ser rescatado. Y hoy acompañé varias historias. Es interesante la movilización, los instrumentos que se utilizan. Y cuando finalmente aquel que necesita ser rescatado es rescatado, pues hay un festejo, hay alegría. Y todas las noticias cubren aquel evento porque a la verdad rescatar nos produce alegría. Solo que en muchos rescates nosotros ya vimos que alguien incluso tuvo que dar su propia vida para salvar otra vida. Sabes que son aquellas historias donde
Te alegras por un lado por aquel que fue rescatado, pero por otro lado te produce tristeza, porque alguien tuvo que sacrificarse. Sí, y existen varias historias así. Sin embargo, hoy quiero contarte una historia diferente, que se trata de un rescate donde hay alegría por ambos lados. En primer lugar, porque aquel que iba a ser rescatado finalmente fue rescatado. Pero por otro lado, aunque el precio de ese rescate fue altísimo, finalmente también venció la muerte. Ahora, el rescatador está vivo y el rescatado tiene esperanza de vida eterna. ¿Qué te parece? Historia singular e importante que representa nuestra condición, nuestra relación con Dios, con aquel grande rescatador. Pero hoy quiero contarte desde una perspectiva un poquito diferente. ¿En qué momento el ser humano necesitaba ser rescatado y de qué necesitaba ser rescatado? Ese será nuestro tema de hoy. Así que yo quiero que tú puedas tomar notas, lápiz y papel, tú puedas tomar tu Biblia, porque hoy vamos a abrir la Biblia y vamos a encontrar aquí la mayor historia de amor. ¿Ya escuchaste varias historias de amor? Pues déjame contarte una superior a todas, Y esa historia de amor no se escribió con una hazaña humana, se escribió con sangre. Tu valor y el mío vale la sangre de Jesucristo. Mas ¿por qué y de qué Dios necesitaba rescatarnos? Eso es lo que veremos hoy a continuación. Así que prepárate allí donde estás. Mientras tanto, siéntate cómodo, comparte este link si estás en internet y vamos juntos a repasar a través de este estudio cuál fue el precio de nuestro rescate. ¿Estás preparado? ¿Estás con Biblia en mano? ¿Todavía no estás? Bueno, te doy un tiempo para que tú vayas a tomar tu Biblia, para que puedas sentarte cómodo. Mientras vamos a una brevísima pausa, no cambies el canal, ya estamos de regreso aquí en Libertad Sin Límites. Cuenta una antigua historia que a fines del siglo pasado, en una pequeña villa de Escocia, llegó la tragedia para el hogar de una mujer que se llamaba María. Y la tragedia fue terrible. Su esposo falleció de una manera repentina. Y ahora ella no solamente debía superar la tristeza, sino también ella tenía que sostener y orientar a la única hija que ella tenía. Y esa hija se llamaba Esther. Y pues Esther estaba atravesando por aquellos años difíciles de la adolescencia, donde la rebeldía aflora, ¿verdad? Aquellos que son padres, tienen hijos adolescentes, pueden entender mejor el asunto. Y lo que sucedió es que la ausencia del padre obviamente causara un impacto terrible sobre ella. Y eso hizo que ella, ante tantas preguntas sin respuestas, su rebeldía pueda crecer. Empeoró todavía la situación cuando ella fue influenciada por pésimas compañías. Así que un día, lamentablemente, ella decidió salir de casa, irse de casa. Y allí comienza todo aquel drama, aquel dolor, aquella tristeza de la madre, que era cada vez más profunda. Cuando recibió allí la dolorosa noticia de que su hija estaba viviendo de una forma perdida e inmoral en alguna región del país, un día aquella madre tomó valor. Y así, con el valor de madre y el amor de madre, María envió un mensaje a todas las casas de prostitución del área donde imaginaba que se encontraría su hija. Y ese mensaje era corto, era breve, pero era suficiente. Allí, sobre un cartel, pegó su propia foto y debajo una leyenda que decía: hija mía, tu madre te ama mucho. Vuelve, por favor. Un día, mientras Esther estaba caminando por las calles de esa ciudad, vio allí uno de esos carteles y lo que vio Esther fue la foto de su madre, que decía: hija, yo te amo, vuelve. Y allí, con lágrimas de arrepentimiento, pues aquellas palabras de ternura le conmovieron y ella decidió regresar al hogar. Y cuando volvió al hogar, ella no recibió ninguna recriminación. Ella apenas recibió el abrazo de amor y de perdón. Bienvenida, bienvenida a casa. Esta historia
puede ser muy familiar para muchos, especialmente para aquellos padres que tienen hijos en esa etapa difícil de la adolescencia, o para padres que tienen hijos que están perdidos, probablemente no en la inmoralidad, pero sí en algún vicio, en alguna cosa que hiere tanto el corazón. Sin embargo, aunque esta historia de amor y de perdón se repite, hoy quiero trasladar esa historia a nuestra realidad. Tú sabes que un día el mundo entero se alejó del hogar celestial. Y cuando el ser humano o el mundo se alejó, la degradación fue total. Y esto obviamente causó la mayor tristeza al corazón de Dios. Y los habitantes de este mundo rebelde se convirtieron en la oveja perdida de este redil de Dios. ¿Y qué cosa sucedió ante este drama? Dios no solamente estampó su amor en la naturaleza que Él creó, y Él no solamente envió un mensaje, así como María mandó para su hija Esther, no solamente un mensaje a través de la Biblia. Él hizo algo más que eso. Y el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 10, dice que Él personalmente vino a este mundo. Lucas 19, 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Para ti este texto puede ser un texto común hasta que entiendes a profundidad qué significa que Jesucristo haya venido a esta tierra. Yo lo he leído varias veces este texto. Bueno, Jesús vino, murió, está bien. Y a veces lo miramos solamente como un héroe. Y existen muchos héroes en el mundo. Pero no entendemos la magnitud y la grandeza de lo que significó para que Cristo pudiese venir. Es allá donde va nuestro foco de hoy. ¿Qué cosa significó? Primero, tú tienes que entender lo siguiente. Cristo no era un ser humano más. Cristo no era un héroe más que deben aparecer en los libros de historia. Cristo era Dios. Estaba junto al Padre. Y Él tuvo que dejar la eternidad y encarnarse en un ser humano. Antes de venir a nacer a un pesebre en Belén, Jesús estaba junto al Padre, allí junto a los ángeles. Él estaba como el eterno Dios. Él es el creador del universo. Cuando vamos al libro de Juan, capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 3, mira lo que dice la palabra de Dios. Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 2, este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Ahora vamos al versículo 14. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahora, préstame atención. ¿Tú estás entendiendo verdaderamente lo que te estoy leyendo? O si tú estás con Biblia, ¿tú estás entendiendo esto? Jesucristo no era un ser humano más. Jesucristo es el Verbo que estaba con Dios y era Dios, que por Él fueron creadas todas las cosas. Ese Dios eterno, ese Dios infinito, un día se encasilló, se hizo insignificante, se hizo chiquito, digamos en términos humanos, que de su grandeza, de su esplendor, tuvo que degradarse a tal punto de hacerse como un hombre para sufrir nuestro dolor y para colocarse en nuestro lugar. Él no podía morir como Dios para salvarnos. Él tenía que morir como hombre porque el ser humano cayó. Entonces, ¿por qué Él tuvo que hacerse hombre? Porque Él tenía que tomar nuestro lugar, y nuestro lugar no es que nosotros somos dioses, somos seres humanos. Por eso es que el Dios eterno se encasilló, tuvo que venir al vientre de una mujer, estar 9 meses y nacer como un niño normal. ¿Entiendes? O sea, Jesucristo vino del cielo a esta tierra por amor. Esa es la mayor grandeza de amor. Dice el apóstol Pablo en el libro de 2 de Corintios, capítulo 8 y el versículo 9, ese texto es extraordinario. Y dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico,
para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Sabes que este es un canje incomprensible. ¿Cómo es que el Rey de Gloria, el dueño de todas las riquezas materiales y espirituales, pueda descender a este mundo para vivir como el más humilde de todos los mortales? Aunque Él era el Señor del universo, cuando Él vino ni siquiera le recibieron. Él fue tratado como un extraño forastero. Y al descender a esta tierra, tú sabes que Él asumió un riesgo incalculable, porque Él vino aquí para luchar contra su archienemigo Satanás. Y Él aquí tuvo que enfrentar los mayores peligros de la vida, así como todo ser humano. Él peleó la batalla como el ser humano pelea. Él no usó su poder. Él no tenía ventaja alguna. Jesús descendió hasta el abismo de esta tierra, recorrió todas las distancias, descendió a este mundo por la escalera de la humildad, de la abnegación, del amor infinito. Por eso me encanta cuando el apóstol Pablo intenta describir este hecho en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 8. Allí cuando dice, aunque, hablando de Cristo Jesús, era de condición humana, Él no quiso aferrarse a su igualdad con Dios. Él se despojó de sí mismo, tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y al tomar la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Y el texto dice y termina diciendo, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A veces el ser humano cree tan importante, ¿verdad? ¿Qué tiene? ¿Es dueño de qué? Si Dios es el dueño de todo. Este Dios del universo, el creador de todo, se humilló. Ahora quiero que entiendas, a partir de allí es donde nace nuestra esperanza. Y es por la esperanza que tenemos hoy poder para poder enfrentar cada crisis, cada enfermedad. Porque la esperanza funciona como la luz en medio de nuestra noche oscura. Y nuestra esperanza no es vacía, nuestra esperanza es segura. Nuestra esperanza está basada en un Dios que nos ama tanto, en un Dios que fue capaz de dejar toda la gloria celestial para colocarse en mi lugar y en tu lugar. Ahora préstame atención, si Él fue capaz de dejar la gloria celestial para humillarse y tomar mi lugar, si Él fue capaz de hacer eso, ¿acaso no será capaz de poder restaurarte, de poder curarte, de poder consolarte, de animarte, de ayudarte? Entonces, ¿por qué vives desesperado? Tú escuchaste aquel dicho popular, dice, la esperanza es lo último que se pierde. Querido, la esperanza se pierde cuando pierdes a Cristo. El momento que pierdes a Cristo, pierdes la esperanza, porque Él es nuestra esperanza. Y sabes que esta es una esperanza que viene desde la eternidad. A mí me encanta la promesa del libro de Jeremías, capítulo 31, el versículo 3. Allí dice, con amor eterno te he amado. Escúchame, tú eres el eterno amor de Dios. A mí me lastimaron, a mí no me quieren, me decepcionaron, me abandonaron. Yo creo que no tengo valor. Tú eres el eterno amor de Dios. Y quiero que sepas que el amor de Dios es como un río que brota de su corazón desde la eternidad. Y tu nombre, tu existencia estaba allí. Y de esa fuente inagotable brotó aquel don inefable que Juan no encuentra palabras para describirlo, pero en un lenguaje humano, en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa promesa extraordinaria, ¿de dónde brota? Del eterno amor de Dios. ¿Por quién? Por ti, porque tú eres el amor eterno de Dios. Y obviamente que esa entrega se consumó, obviamente, allá en un concilio celestial. Allá desde los tiempos eternos ya hubo ese acuerdo. Mira lo que dice el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 hasta el versículo 20. Este texto tú tienes que subrayarlo.
Ese texto tienes que colocarlo en tu oficina, en tu sala, tienes que colocarlo en tu cocina, tienes que colocarlo en el lugar donde tú siempre vas a lamentarte, a llorar y a decir, ¿por qué me va tan mal en la vida? ¿Por qué me está yendo mal en todo? Cuando leas este texto, tú vas a entender tu verdadero valor. Mira 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18, versículo 20. Allí dice, sabiendo que fuisteis rescatados, no con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, que como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero fue manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. ¿Sabes qué está diciendo? Que Cristo se colocó en nuestro lugar aun cuando el problema no llegaba. Entender esto me da tanta esperanza. Y es que nuestra esperanza se basa en aquel pacto que hizo el Padre y el Hijo aún antes de la existencia del mundo. ¿Y cuál era el pacto? Vamos a salvar al ser humano si éste cae a cualquier costo. Si en caso caiga en pecado, si en caso elija la muerte en lugar de la vida, yo voy a salvarlos. ¿Quién dijo eso? Jesús. Ahora, ¿qué mejor garantía podríamos tener? Por eso es que cuando Adán y Eva cayeron ya en el abismo del pecado, Dios ya tenía la solución. Y aquí me encanta pensar en un asunto importante. Dios siempre tiene la solución antes que surge el problema. ¿Tú estás entendiendo esto? Yo te voy a repetir esto, porque tú necesitas comprenderlo, necesitas digerirlo. Dios siempre tiene la solución antes que surja el problema. ¿Tú crees que tus problemas sorprenden a Dios? No. Incluso Él tenía la solución para el mayor problema del universo, que era el pecado, y la solución lo tenía antes de que éste surja. ¿Acaso Dios no puede dar solución para tu problema que hoy te está agobiando? ¿Y cómo sabemos que Dios ya tenía la solución antes que surja el problema? Cuando nosotros vamos al libro de Génesis, inmediatamente después del pecado, encontramos allí la primera profecía, encontramos el primer anuncio del Evangelio. Génesis 3:15. ¿Qué cosa dice? Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendiente o entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué es esto? Una profecía. ¿Qué cosa anunciaba? La venida de Jesucristo. Que un descendiente de la mujer iba a venir Cristo para aplastar la cabeza de la serpiente. Adán y Eva, cuando estaban allí ellos abrumados por la culpa, abrumados por el pecado, se les dio la mejor noticia. Esa noticia se llama Evangelio. ¿Qué cosa es el Evangelio? Dios buscándonos para salvarnos. Y la noticia era que de la descendencia, de la simiente de la mujer, es decir, Jesucristo, nacería para traer liberación, para poder destruir y aplastar la cabeza de la serpiente, y esa serpiente es Satanás. Por eso cuando yo voy a la Biblia, yo voy a encontrar que Dios usa muchos símbolos de manera didáctica para poder explicarme. En el Antiguo Testamento yo encuentro símbolos, encuentro profecías, encuentro promesas. Y esto se repitió durante todas las épocas para poder quedar grabado en la mente de las personas la esperanza que los habitantes de la tierra tendrían. ¿Cómo quedó grabada? Ahí en el Antiguo Testamento encontramos un sistema de sacrificios, un sistema de ofrendas que comenzó allí a ser practicado por los patriarcas y luego por el pueblo de Israel. Mas en cada sacrificio, ¿sabes qué cosa se proclamaba? La fe de que un día el verdadero Cordero de Dios iba a venir para morir en nuestro lugar. Por eso Juan, cuando vio a Jesús, le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, qué impresionante es que el anuncio de la llegada del Mesías fue la gran promesa y la gran esperanza de la redención. Y a partir de allí nosotros vamos a encontrar aquellas grandes cadenas proféticas de la Biblia, todos anunciando ¿a quién? A Jesucristo. ¿Y cómo lo presentan? Como el libertador, como el salvador. Y como decía el apóstol Pedro,
aquel sacrificio ya estuvo planificado desde antes de la fundación del mundo. ¿Sabes que cada libro de la Biblia se refiere a Jesús? Tú vas a encontrar a Cristo desde las primeras páginas. En la primera página creando, luego rescatando. Cuando tú vas a las profecías del Antiguo Testamento, vas a encontrar que 24 profecías del Antiguo Testamento están relacionadas solamente con aquel día donde Jesús fue crucificado. Habla acerca de cómo sería traicionado, del juicio que él tendría, del castigo que recibiría, de la crucifixión, de la sepultura, la resurrección. Y todo esto se cumplió en un periodo de tiempo muy corto, cuando hablamos acerca de su muerte y su pasión. Todas esas profecías ya estaban anunciadas 400, 500, 2500 años antes de que suceda. Pero sabes que la predicción más notable y distintiva, cuando se refiere a nuestro Salvador, obviamente se vincula a su nacimiento. Ahora, esto es incomprensible totalmente. Tú sabes que muchos siglos antes que Jesús naciera, ya se indicó con exactitud dónde nacería Jesús. Cuando vamos al libro de Miqueas, capítulo 5, el versículo 2, dice: pero tú, Belén Efrata, tú que eres pequeña para estar entre los millares de Judá, de ti saldrá aquel que será el Señor en Israel, y que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Sabes qué está diciendo el profeta Miqueas? De ti, pueblito tan pequeño e insignificante, a ti vendrá a nacer aquel que es eterno. Y claro, Belén era una pequeña aldea de Judá, pero esa aldea fue elegida para que en esa aldea naciera Jesús. Lección importante. Jesús elige lo más pequeño, lo más insignificante, porque Él es quien engrandece aquello que es pequeño. Tú puedes comenzar a mirar y puedes ver que, puedes decir: yo no tengo muchas cualidades, no tengo muchas habilidades, yo soy tan pequeño, soy tan insignificante. Deja que Jesús nazca en tu vida y verás lo que es capaz de hacer, de engrandecer aquello que es pequeño. Y Jesús fue allá a nacer, pudiendo haber elegido otra ciudad en mejores condiciones, fue la más insignificante. Ahora, ese no fue el único anuncio. Hay otra señal extraordinaria que fue expresada incluso por el profeta Isaías. Isaías capítulo 7, el versículo 14. Allí habla, dice: por tanto el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¡Wow! ¿Quién está hablando de esto? El profeta Isaías. Muchísimos años antes del nacimiento de Jesús. Y aquí me está apuntando a que el nacimiento de Jesús no sería un nacimiento como todos los seres humanos. El nacimiento vendría o sería un nacimiento virginal, milagroso. ¡Wow! Y esto sería la señal que lo identificaría como el Salvador prometido, porque aquí dice: os daré una señal. Entonces, la palabra de Dios puede descifrar aquel misterio de la naturaleza y la personalidad singular de Jesús. Y sabes que eso se revela cuando el ángel le dice a José,
cuando Él anuncia el nacimiento en el libro de Mateo capítulo 1, ahí el versículo 23 es impresionante. Cuando hace el anuncio, el ángel le dice así: todo esto aconteció para que se cumpliese lo que está dicho por medio del profeta cuando dijo: una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Cuando se habla del nacimiento de Jesús, se habla del cumplimiento de esa profecía. Mira, esto no va a entrar en nuestra cabeza, pero vamos a intentar explicarlo humanamente. Jesús no fue concebido como todos nosotros. Jesús fue concebido por el Espíritu de Dios. ¿Sabes cómo se llama eso? Eso se llama el misterio de la piedad. Hay dos misterios en la Biblia: el misterio de la piedad y el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad es de cómo apareció el pecado. Y el misterio de la piedad es cómo vino Jesús, siendo Dios, a hacerse hombre. Es un misterio. Él no fue resultado de una unión sexual. No, diferente. Por eso es que Él fue declarado Hijo de Dios y Hijo de hombre. ¿Tú ya viste esas expresiones en la Biblia? Es la razón: Hijo de Dios y Hijo de hombre. Y es interesante porque el ángel declaró que ese niño era Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Quién era aquel que nació en Belén? Dios. Ahora Dios descendió, bajó, está con nosotros. Él bajó del cielo para salvarnos. Dios hecho hombre. Y aquí encontramos las dos naturalezas de Cristo: naturaleza humana y naturaleza divina. Por eso vamos a encontrar como humano el título Hijo de Hombre. Y este nombre aparece diversas veces o muchas veces allí en los evangelios. Y obviamente en muchas ocasiones es Jesús quien se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre, aun cuando allí está mostrando incluso su divinidad. Y de esta forma describe también su naturaleza humana. Cuando vamos al libro de Hebreos capítulo 2, el versículo 14, es interesante cómo se describe. Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y mira lo que dice el versículo 16: ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por cuanto Él mismo padeció siendo tentado, por eso es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aquí se presenta a Jesús como nuestro hermano mayor, alguien que tomó la semejanza humana y a semejanza de todo ser humano, se presentó como descendiente de Adán. Recuerda la promesa de Génesis 3:15. ¿Y por qué Él tuvo que nacer, tuvo que venir a hacerse hombre? Para identificarse plenamente con nuestros dolores, con nuestras penurias, como Dios jamás hubiese experimentado eso. Por eso es que Él, al hacerse hombre, sufrió todos los rigores físicos a los cuales el ser humano está sometido, solo que Él no tuvo mancha moral. Sabes que Jesús tuvo que enfrentar la angustia de la muerte. ¿Recuerdas ahí en el Getsemaní? Él sabe qué es vivir angustia, qué es sentir angustia. Él sabe qué es sentir traición. Él sabe qué es sentir dolor. Porque Él padeció el cruel dolor allá en la cruz, pero también en su ministerio padeció las crueles tentaciones de Satanás. Por eso Dios entiende cuando tú eres tentado. Y Él te entiende. Y es más, Él se compadece profundamente. Pero además, dice que Él es poderoso para socorrernos en nuestra necesidad. ¿Y por qué Él es poderoso para socorrernos en nuestra necesidad? Entonces ahí viene la siguiente promesa. Hebreos capítulo 4, versículo 15 y versículo 16. Hebreos capítulo 4, versículo 15 y versículo 16 dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Y ahí viene la invitación. Acércate sin miedo. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué tienes miedo de acercarte a Cristo? El diablo te engañó que eres demasiado pecador, que Dios no te escucha, que Dios no te entiende. Acércate. Él te va a extender su gracia. Él no pide que otro se acerque por ti. Tú tienes que ir. Acércate, porque Él te entiende. Acércate confiadamente. Tú vas a hallar gracia, tú vas a hallar misericordia, tú vas a hallar socorro. Porque Jesucristo también es el Hijo del Hombre. Y además es el poderoso defensor. Porque Él venció el pecado. Y Él entiende la tentación. Aunque Él nunca pecó, Él entiende la crueldad de la tentación. Y también Él es el Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es solamente un hombre bueno, un gran maestro o es un ser divino? Tú sabes que Jesús existió desde la eternidad. Es por eso que cuando Él elevó su oración sacerdotal, ahí en el libro de Juan, dice, ahora Padre, tú glorifícame a tu lado con la gloria que yo tuve junto a ti antes que el mundo fuese creado. Eso está en el libro de Juan capítulo 17, versículo 5. Le dice, Padre, glorifícame así como cuando yo estaba contigo en la eternidad. Wow. Si Cristo hubiera tenido un Padre humano, pues sería un impostor. Y estaríamos, por tanto, pues privados de un Salvador que murió y resucitó por nosotros, asegurándonos la vida eterna. Porque un ser humano no puede ofrecer lo que no tiene. El ser humano no tiene vida eterna. Solamente Dios. ¿Y cómo sabemos que Jesús es Dios? Porque Él en su oración le dice, yo estuve contigo desde la eternidad. Por eso es que la base segura para la fe del cristiano es aceptar esta verdad proclamada por la palabra de Dios. Y el apóstol Pedro incluso, ¿recuerdas la respuesta que le dio cuando Jesús dice, ¿quién ustedes dicen que soy yo? Pedro le dice, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente.